Vamos a cambiar de tema para conversar con el diputado Fuad Chahín, presidente nacional de la Democracia Cristiana. Don Fuad, muchas gracias por conversar con TVU, canal de la Universidad de Concepción. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Francisco, a todos los auditores de TVU, a todos los penquistas que nos ven en esa maravillosa región del Biobío. Hace 2 años que ya no soy diputado, fui diputado, pero ahora soy presidente de la DC, nada más, Francisco, para aclarar el punto. Corregimos. Pero un gusto poder saludarlos. Sí, igualmente para nosotros. Bueno, primero, ¿qué le parece lo que está pasando en Chile con esta pandemia que sigue en alza, con casos de fallecidos y un cambio metodológico que todavía no logramos entender del todo? Bueno, yo creo que aquí hay que asumir un error. Aquí yo creo que se hizo una apuesta equivocada, se hizo una apuesta por la inmunidad de rebaño y para eso se hicieron estas famosas cuarentenas dinámicas que no funcionaron. Luego se llegó tarde a las cuarentenas más rígidas, con poca fiscalización y también con poca capacidad del Estado de poder brindarle los medios a las familias que quedaron sin ingresos para poder hacer efectiva su cuarentena, con poca descentralización en la toma de decisiones también, y además, ¿no es cierto?, con una incapacidad de poder hacer una trazabilidad, es decir, rastrear los casos positivos para poder procurar una cuarentena efectiva de ellos, los que no pueden hacerlo en su casa porque hay mucho nivel de hacinamiento, y eso, quienes conocemos la realidad, eso no es solo una realidad, una parte de la región metropolitana, una realidad mucho más extendida en nuestro país de lo que quisiéramos, y por lo tanto teníamos que fortalecer el tema de las residencias sanitarias y poder testear a todos los grupos de contacto. Yo creo que llegamos tarde entonces a las cuarentenas más firmes y creo que, por ejemplo, hoy día se justifica en el Gran Concepción una cuarentena absoluta, tenemos unas tasas de contagio bastante altas. El otro día conversaba con algunos miembros del comité científico, la verdad es que inexplicable lo que pasa, por ejemplo, en Coronel, y uno quisiera que las autoridades regionales tuvieran la capacidad de poder tomar este tipo de decisiones, que no tuviéramos que esperar que el presidente de la República lo decrete en Santiago cuando a veces no se conoce, además, la realidad sociocultural, climática, que tiene cada una, geográfica, que tiene cada una de nuestras regiones, ¿no es cierto? Mire, ustedes mismos están ahí mostrando recién en la nota el temporal que tenemos en las regiones del sur de nuestro país. El efecto climático es un efecto que hay que ponderar también. Entonces, hemos llegado tarde, hemos llegado de manera insuficiente. Yo espero realmente que con las nuevas autoridades y con el acuerdo que alcanzamos el fin de semana, si se implementa bien, si tiene un buen tren de aterrizaje, si las medidas que acordamos le llegan a la gente, le llegan al bolsillo, para que pueda quedarse en su casa, y por otro lado, logramos un estilo más dialogante, más convocante. Lo vemos, las primeras señales que nos muestra el nuevo ministro van en esa línea, y sobre todo, algo que me dijo un penquista, Martín Silich, me dijo: mira, Fuad, esta guerra se gana en los territorios, no en los hospitales. En los hospitales se mitigan los efectos, sí, pero ahora se gana en el territorio. Yo le quiero preguntar justamente porque la voz de las regiones clama por mayor autonomía, mayor facultad de poder tomar decisiones a nivel local, por ejemplo, cordones sanitarios, cuarentenas. La estrategia es nacional, la que impulsa el Ministerio de Salud. Nosotros lo vivimos a diario en los balances regionales, donde si no se libera la información nacional, acá poco se comunica, y todo está sujeto a lo que se decide entre el MinSal y la moneda. ¿Usted cree que esto nos tiene que servir como lección para descentralizar la toma de decisiones frente a emergencias como esta, como terremotos también? Bueno, por supuesto, nosotros queremos un Estado que tenga un rol más activo, pero también mayor nivel de descentralización. A mí me parece inexplicable, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, los seremis, los intendentes, no estén hoy día empoderados como para poder determinar un cordón sanitario, para poder determinar una cuarentena. Es imposible, y muchas veces, ¿no es cierto?, las autoridades locales, los alcaldes, los concejales, los parlamentarios bregan por eso, y resulta que las autoridades locales a veces no tienen la facultad y tampoco tienen la fuerza muchas veces para poder lograr la toma de decisiones a nivel central. Por lo tanto, si no tienen la facultad y no tienen el carácter, el empuje, las autoridades de gobierno regionales para poder convencer a sus superiores jerárquicos de que efectivamente se tomen las medidas, bueno, la gente es la que paga las consecuencias, ¿no es cierto? Llegamos tarde a la cuarentena en la quinta región y yo creo que estamos derechamente llegando tarde. Cuando uno ve las tasas de contagio en comunas, como digo, como Coronel, pero que justifican esto, que todo el Gran Concepción en realidad pueda tener una cuarentena efectiva, eso a nosotros nos parece que es indispensable, es necesario hacerlo desde ya. Y creo que
tenemos que aprender que en esto, cuando se improvisa, cuando se cambian las decisiones a última hora, cuando se demoran por razones económicas o de otra índole, las consecuencias son nefastas. Hoy día somos número 1 en contagios por millón de habitantes. Somos el 9º país en términos absolutos, pero tenemos apenas 17 millones de habitantes, ¿no? Y por lo tanto, cuando uno calcula habitantes por contagio, somos número 1 en el mundo. Tenemos, es cierto, una tasa de letalidad baja. ¿Qué significa eso? Cuando se compara los fallecimientos con el número de contagiados, pero cuando se compara el fallecimiento en proporción a los habitantes, que es la tasa de mortalidad, es muy alta también la que tenemos. Y eso que, ahora, como tú bien decías al principio, las metodologías todavía no nos permiten saber realmente cuántos fallecidos tenemos, porque una cosa es lo que le informan a la OMS, otra cosa es la que le informan a la opinión pública nacional. Ahora, ¿cuánto aporta en la discusión, en el debate público, en medio de esta crisis, el acuerdo político al que alcanzaron, su partido, el PPD, el Partido Socialista, con el gobierno? No toda la oposición. También se han recibido críticas de qué tan representativo es ese acuerdo al que se llegó, y seguramente ya se lo han preguntado, si ese acuerdo incluía la salida de Jaime Mañalich o no. No, yo solo niego categóricamente. Yo creo que Jaime Mañalich tenía que salir porque estaba haciendo mal su trabajo. Yo no quiero personalizarlo en él, pero creo que la estrategia de él fue errada. Estaba desgastado, la gente le había perdido la confianza porque estaban cambiando las metodologías, los números día por medio, porque se ha dedicado a polemizar con los alcaldes en vez de entender de que los municipios son los principales aliados, la atención primaria son los principales aliados. Eso es lo que ha funcionado en el mundo para poder combatir la pandemia, y aquí no se había hecho. Se pensó que todo se iba a resolver desde el nivel central. Lo que hizo bien el gobierno, y creo que eso hay que también ser justo y reconocerlo, el fortalecer el sistema hospitalario. Si no se hubiese fortalecido el sistema hospitalario con más camas críticas, con más ventiladores, la verdad es que hoy día hubiese sido mucho peor. Pero, insisto, esto es como, haciendo una analogía futbolística, es como, claro, nos colgamos todos debajo del arco para que no nos entren tantos goles, pero ahí no se ganan los partidos, todo en la defensa, sino que los partidos se ganan atacando, y para eso debíamos ir a atacar la tasa de contagio. Para atacar la tasa de contagio es fundamental el testeo, la trazabilidad, el rastreo y el confinamiento efectivo de las personas que están sospechosas de COVID. Y eso es lo que ha fallado. Yo quiero reconocer el rol de José Miguel Ortiz, diputado, ¿no es cierto?, de Concepción, que él nos representó en esta mesa, y creo que fue un muy buen acuerdo porque logramos un marco presupuestario de 12.000 millones de dólares para primero aumentar el monto de 65.000 pesos, que era decreciente mes a mes, a 100.000 pesos por persona parejo, el ingreso familiar de emergencia, para poder mejorar la ley de protección del empleo, para que no caiga más del 55% la remuneración de los trabajadores que se acogieron a esa ley, para poder tener mucho más apoyo para las pymes que lo están pasando muy mal, y para poder transferirle 120 millones de dólares adicional a los municipios, que dice relación con los menores ingresos que han tenido producto del no pago de patentes, de que los casinos no están aportando, del no pago de contribución, etcétera, y los mayores gastos. Y por otro lado, 400.000 millones de pesos para la atención primaria, justamente para poder fortalecer esta infantería que tiene que hacer la trazabilidad en esta segunda etapa. Por lo tanto, es un buen acuerdo. Creo que hay que darle un buen tren de aterrizaje, que no empecemos con que el registro social de hogares no lo actualizan, o que artificialmente le suben el puntaje a la gente y que al final igual queda mirando para el techo sin que le llegue la plata. Bueno, eso es parte del rol del gobierno hoy día, de lograr de que lo que se está aprobando en el Congreso, fruto de este acuerdo, le llegue a la familia. Y creo que hay proyectos complementarios que hay que impulsar, como el postnatal de emergencia, como el proyecto de ley de otra diputada demócrata cristiana de nuestra región del Biobío, como Joana Pérez, que impulsó con mucha fuerza el tema de que por ley no se puedan cortar los servicios básicos, que son medidas que de alguna manera fortalecen el acuerdo, no están dentro del marco del acuerdo, pero que nosotros vamos a seguir impulsando, porque si no le damos tranquilidad a la familia, la verdad es que las cuarentenas son ineficaces. Muchas gracias, Fuad Chahín, por esta conversación. Presidente Nacional de la Democracia Cristiana, que le vaya muy bien. Estamos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Francisco, que esté muy bien.